Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a tratar en este el principio de Le Chatelier a nivel teórico. El principio de Le Chatelier se debe al químico Henry Louis Le Chatelier y dice lo siguiente: si en un sistema en equilibrio se modifica alguno de los factores que influyen en el mismo, el equilibrio se desplaza de tal manera que contrarreste dicha variación, es decir, que se oponga a la variación realizada. El equilibrio se va a desplazar a la izquierda, hacia el lado de los reactivos o hacia la derecha, de manera que contrarreste la variación que hemos producido. Aquí tenemos un equilibrio, el equilibrio está gobernado por una constante de equilibrio y lógicamente provoca un grado de disociación de los reactivos. El grado de disociación de la reacción, si nosotros modificamos los factores que influyen en el equilibrio, se va a ver afectado. Sin embargo, la constante de equilibrio no va a variar a no ser que lo haga la temperatura. Recordemos que la constante de equilibrio solo varía con la temperatura. El equilibrio va a depender de muchas variables, entre otras de la presión, el volumen, la temperatura y la concentración, ya sea de reactivos como de productos. Vamos a comenzar estudiando el efecto de la concentración. Vamos a verlo en un ejemplo, que es el equilibrio entre el dicromato, que es en disolución acuosa tiene un color naranja rojizo, y el cromato, que en disolución acuosa tiene un color amarillo. Este equilibrio está gobernado por los iones H+. La K sub C de este equilibrio sería la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos, lo cromato elevado al cuadrado, por la concentración de H+ elevado al cuadrado, partido la concentración de agua elevado a 1, puesto que su coeficiente estequiométrico es 1, por la concentración de ion dicromato elevado también a 1. Hemos dicho que el ion cromato es amarillo. Luego aquí estaría la presencia, sería sobre todo del ion cromato. Si añadimos a la reacción protones, es decir, iones H+, estamos añadiendo un producto de la reacción, el equilibrio se desplaza de tal manera de que se oponga a la modificación realizada según el principio de Le Chatelier. Es decir, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda, gastando estos protones, haciendo que reaccionen con los iones cromato y volviendo a regenerar el dicromato y el agua. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la concentración de protones, para que K sub C permanezca constante, lo que va a hacer, si yo aumento la concentración o aumento el numerador de una fracción, pues tendré que aumentar el denominador, es decir, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y entonces vuelve a aparecer el ion dicromato de ese color naranja, aquí casi que parece rojo. La adición de protones de un producto de la reacción ha hecho que el equilibrio se desplace hacia la izquierda para gastar estos protones reaccionando con los iones cromato y regenerando los reactivos. Si nosotros lo que hacemos ahora es neutralizar los protones con OH, es decir, estamos disminuyendo la concentración de protones, puesto que estoy cogiendo estos protones y le voy a añadir OH-, lo que va a pasar es que los protones con esos OH- que estoy añadiendo van a generar agua y la concentración de protones va a disminuir. ¿Qué hará el principio de Le Chatelier si yo disminuyo la concentración de un producto? Pues oponerse a esa disminución. ¿Cómo? Generando iones H+, es decir, desplazando equilibrio hacia la derecha y regenerando el ion cromato de partida
de color amarillo. Aquí volveríamos a tener cromato. Por lo tanto, al añadir un producto, la reacción se desplaza a la izquierda, como hemos visto, y la eliminación de un producto hace que la reacción se desplace a la derecha, aumentando el rendimiento de la misma. Se desplaza al lado de los productos, se obtienen más productos de esa reacción. Vamos con el efecto de la presión. Vamos a ver un ejemplo, que es la síntesis del amoníaco a partir del nitrógeno y el hidrógeno, una reacción en fase homogénea, gaseosa. Nosotros tenemos entonces nitrógeno e hidrógeno gaseosos y aquí también hay un poco de amoníaco. Esto está a una presión inicial, P1. Si nosotros aumentamos la presión, obviamente al aumentar la presión el volumen disminuye por la ley de Boyle-Mariotte. Recuerden que la ley de Boyle dice que a temperatura y número de moles constante, el producto de la presión de un gas por su volumen es una magnitud constante. Es decir, a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye y viceversa. Son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora bien, según la ley de Avogadro, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles gaseosos. Esto a temperatura y presión constante. Luego, si disminuye el volumen, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya un menor número de moles gaseosos. Si nos fijamos, aquí en la reacción hay 2 moles, según los coeficientes estequiométricos. Y aquí en los reactivos, 3 más 1 serían 4 moles. Es decir, si yo me tengo que ir hacia donde menos moles gaseosos tengo, iríamos hacia la producción de amoníaco, hacia la derecha. Por tanto, como hemos dicho, nos iríamos hacia la derecha. Este equilibrio se desplazaría hacia la derecha si aumentamos la presión. Obviamente, si disminuimos la presión, el efecto sería el contrario, iríamos a la izquierda. Estamos suponiendo que en este equilibrio todas las sustancias son gaseosas. Si no, no se podría aplicar esto. Esto solo es válido para gases. Vamos a ver ahora el efecto de la temperatura. Obviamente el efecto de la temperatura va a depender del tipo de reacción que tengamos. Si es una reacción exotérmica, donde la variación de entalpía es menor que 0 y por lo tanto desprende calor, o si es una reacción endotérmica. Vamos a empezar con el primer caso. Imaginemos esta reacción, que tenemos el dióxido de nitrógeno, ahí lo tenemos, es un gas, lo tenemos encerrado ahí, tiene un color pardo y está en equilibrio con el tetróxido de dinitrógeno, que es incoloro. Este a bajas temperaturas. Esta reacción es una reacción exotérmica. Por lo tanto, desprende calor. Concretamente, el incremento de H es negativo, es menos 58 kJ/mol. Al disminuir la temperatura, el sistema se opone a esta disminución, generando calor. Y la forma que tiene el sistema de generar calor es desplazarse en el sentido exotérmico, es decir, hacia la derecha. Sin embargo, un aumento de la temperatura hace que el sistema se oponga a esta variación. El aumento de temperatura hará que el sistema tenga que contrarrestar ese aumento de temperatura que ha producido calor, ¿cómo? Absorbiendo ese exceso de calor y desplazándose hacia la izquierda, es decir, en sentido endotérmico. Por tanto, si nuestra reacción tenemos que es exotérmica, esto significa que se desprende, que se obtiene calor. Cuando una reacción en sentido directo es exotérmica, eso significa que en el sentido contrario es endotérmica y viceversa. Es decir, en un equilibrio la reacción directa y la reacción inversa serán contrarias. Si una es endotérmica, la otra es exotérmica y viceversa. Por lo tanto, si esta reacción directa
es exotérmica, la reacción inversa del N2O4 al NO2 será endotérmica. Vamos a explicar esto. Vamos a suponer qué pasa cuando nosotros aumentamos calor, cuando nosotros aumentamos la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura, obviamente el sistema se va a desplazar de tal forma que contrarreste ese aumento de temperatura, ese calor que estamos produciendo, absorbiendo ese calor y desplazándose en sentido endotérmico, es decir, hacia los reactivos. En resumen, podemos decir que en un proceso exotérmico, un aumento de temperatura produce un desplazamiento hacia los reactivos y una disminución de temperatura producirá el desplazamiento contrario, es decir, hacia los productos. Vamos a ver ahora una reacción endotérmica. Hemos dicho que una reacción endotérmica es aquella que la variación de entalpía es positiva y por lo tanto absorbe calor. En un proceso endotérmico, un aumento de temperatura produce un desplazamiento hacia los productos. Por ejemplo, esta reacción de hidrógeno gaseoso más cloro gaseoso para dar cloruro de hidrógeno, también gas. Tenemos que esta reacción es endotérmica. Incremento de H es mayor que 0, es positivo. Luego esto significa que absorbe calor, es decir, en sentido de izquierda a derecha será endotérmica. Y en el sentido de derecha, es decir, desde la descomposición del cloruro de hidrógeno en hidrógeno y cloro, será exotérmica. Por lo tanto, si yo doy calor, si aumento la temperatura, estoy aumentando el calor, la reacción, el equilibrio se desplaza de tal manera que absorba ese exceso de calor producido por el aumento de la temperatura, desplazándose hacia la derecha. Un aumento de la temperatura, por lo tanto, favorecerá el rendimiento del producto, en este caso del cloruro de hidrógeno gaseoso. Ahora bien, el enfriamiento, si yo disminuyo la temperatura, le quito calor, hará que el sistema se desplace en sentido exotérmico, es decir, de derecha a izquierda, desde el cloruro de hidrógeno que se descompondrá para dar cloro e hidrógeno gaseoso. Por lo tanto, el enfriamiento favorece la reacción inversa. Hemos dicho que la constante de equilibrio varía exclusivamente con la temperatura. Vamos a ver cómo se produce esa variación. Lo vamos a ver de dos maneras. Una primera cualitativa y una segunda a partir de la ecuación que muestra la variación de la entalpía con la temperatura, que se llama la ecuación de Van 't Hoff. Hemos dicho que la constante de equilibrio depende solamente de la temperatura. Para una reacción exotérmica, por ejemplo, en sentido directo, sabemos que esta reacción es exotérmica en sentido directo, se desprende calor, es como si pusiera aquí más Q. Y en sentido inverso, esta reacción va a ser endotérmica, es decir, de derecha a izquierda será endotérmica. Si aumentamos la temperatura, el equilibrio por el principio de Le Chatelier se va a oponer a esta variación desplazándose en el sentido endotérmico, de tal forma que se absorba el exceso de calor producido, es decir, de derecha a izquierda, hacia allá. Este desplazamiento a los reactivos aumentará la concentración de los reactivos y disminuirá la concentración de los productos. Si escribimos la K sub C, la constante de equilibrio de esta reacción en función de las concentraciones, obviamente si aumenta la concentración de los reactivos va a aumentar el denominador y si disminuye la de los productos pues va a disminuir el numerador. En una fracción en la que disminuye el numerador y además aumenta el denominador, obviamente la fracción disminuye. Por lo tanto, esto producirá la disminución de la constante de equilibrio, tanto K sub C como K sub P. Si lo queremos ver de una manera cuantitativa, la ecuación que relaciona la variación de la constante de equilibrio con la temperatura es la ecuación de Van 't Hoff. Aquí tenemos la ecuación de Van 't Hoff, logaritmo neperiano de la K sub P a una temperatura 2 partido
la K sub P a una temperatura 1 es igual al incremento de H, la variación de entalpía. R habría que ponerlo en, si esto está en kilojulios, pues también en kilojulios. 1 partido T1, 1 partido por T2. Las temperaturas, obviamente, en Kelvin. Pues bien, si aumenta la temperatura, es que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Esto hará que este factor, que lo tenemos aquí, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner un T1 más pequeño que un T2, por ejemplo, T1, 1 y T2, 2. Pues 1 menos 1 medio es 1 medio y es positivo, ¿verdad? Luego este factor hemos demostrado que es positivo. Incremento de H, si la reacción es exotérmica, es negativo. Por lo tanto, esto es negativo y la R es positiva. Menos entre más es menos. Al multiplicar algo que es negativo por algo que es positivo, el resultado es que esto es negativo. Esto es negativo. Y que sea negativo un logaritmo neperiano implica que el argumento tiene que estar entre 0 y 1. Obviamente, si consideramos esta segunda parte y pasamos el Kp T1 a multiplicar, me quedaría que el Kp a la temperatura 2 sería menor que el Kp a la temperatura 1 por 1, que es el Kp a la temperatura 1. Por lo tanto, el argumento debe de ser menor que 1, por lo tanto Kp a T2 tiene que ser menor que Kp a T1, es decir, la constante de equilibrio disminuirá. Fíjense que aquí la fórmula habla de Kp, pero Kp y Kc están relacionadas y son directamente proporcionales. Si aumenta una, aumenta la otra. Vamos a ver ahora otros efectos sobre el equilibrio. La modificación. Vamos a analizar ahora el efecto de otras variables sobre el equilibrio. Por ejemplo, la modificación del volumen del recipiente. Hemos dicho que un aumento de volumen implica una disminución de la presión por la ley de Boyle. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si yo tengo entonces que aumentar el volumen, obviamente la presión disminuirá. También sabemos que si el volumen aumenta, por la ley de Avogadro, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles de gas que hay. Por lo tanto, si aumentamos el volumen, la reacción se desplaza hacia el sentido donde haya mayor número de moles gaseosos. Por ejemplo, en esta reacción, si yo aumento el volumen, disminuyo la presión, la reacción se desplazará hacia donde haya mayor número de moles gaseosos. Toda esta reacción está en fase de gas. Aquí tenemos 2 moles gaseosos y aquí hay 3. Y aquí no hay coeficiente, se supone que es un 1, 3 más 1, 4 moles gaseosos. Luego se desplazará hacia la izquierda, hacia los reactivos. La ley de Avogadro establece entonces que el aumento del volumen, como el volumen es directamente proporcional al número de moles gaseosos, producirá el desplazamiento al miembro de la ecuación que tenga mayor número de moles gaseosos. La adición de un catalizador. Un catalizador es una sustancia que varía la velocidad de la reacción. Los catalizadores no afectan al rendimiento de las reacciones químicas. Es decir, la adición de un catalizador no desplaza en ningún sentido el equilibrio. Lo que sí hace es afectar a la velocidad de la reacción. Los catalizadores positivos aceleran la reacción y los negativos o inhibidores la desaceleran, la hacen más lenta. Luego lo que va a hacer un catalizador es no afectar al equilibrio, pero hacer que se alcance más rápido si el catalizador es positivo. Vamos a ver qué ocurre cuando adicionamos un gas inerte. Un gas inerte es un gas que no reacciona con los otros gases presentes en la reacción. Por ejemplo, un gas noble. La adición de un gas inerte a la mezcla en equilibrio afecta al equilibrio dependiendo del control de la variable del sistema. Y podríamos tener dos casos. A volumen y temperatura constante, obviamente al tener más moles de gas totales, la presión va a ser mayor.
Sin embargo, al aumentar el número total de moles, las fracciones molares disminuirán. Recordemos que la fracción molar de un compuesto es el número de moles de ese compuesto partido el número total de moles. El número de moles del compuesto no varía, pero el número total de moles aumenta. Esto es igual. Luego la fracción molar va a disminuir. Esto produce que las presiones parciales se mantengan constantes. Recordemos que la presión parcial de un gas en una mezcla se podría expresar como su fracción molar, que hemos visto que disminuye, multiplicada por la presión total, que ya hemos visto que aumenta. Luego, si esto disminuye y esto aumenta, la presión parcial del gas se queda invariable. Por lo tanto, el equilibrio no se modifica, no se modificaría en ningún sentido. Sin embargo, a temperatura y presión constantes, el volumen aumentará. Por lo tanto, se modificará como si aumentara el volumen, como vimos antes. Según la ley de Avogadro, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles gaseoso a temperatura y presión constantes. Por lo tanto, el sistema evolucionará en el sentido en que aumente el número de moles gaseoso. Aumenta el volumen, por lo tanto, según Avogadro, aumenta el número de moles gaseosos. En ese sentido, se desplazará el equilibrio. Si añadimos un gas inerte a presión y temperatura constante. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.